Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a una nueva clase del curso de aritmética para el semestral San Marcos. Esperando que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud, vamos a iniciar pues con la clase de el día de hoy. Bueno, el día de hoy nos corresponde un tema de complementos, ¿sí? Un tema de, de repaso, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser un tema de repaso de estadística, que es un tema que nosotros hemos visto hace algunas semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, que es un tema que lo hemos visto también un poco rápido, completo, lo vimos, ¿no es cierto? Y que, bueno, vamos a complementarlo a través de algunas cosas que se los había mencionado a la hora que resolvimos los ejercicios, y que les dije de que, bueno, no ha venido nunca y sinceramente no creo que venga, pero que acá lo vamos a recordar, lo vamos a ver de, un poquito, de una manera un poquito más formal junto con las medidas de dispersión, que va a ser pues un poco el énfasis teórico del día de hoy, ¿no? Al igual que pasó con el tema de estadística, los problemas los vamos a resolver en vivo, ya tú sabes, para no afectar lo que es el cuadro y todos los demás, ¿no es cierto? Así que vamos a ir a por ello. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla, como siempre me gustaría que me confirmen de que se está viendo, ¿sí? En un par de segundos debería salir para ti. Ya se debería estar viendo. Sí se ve, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias. Entonces, haríamos por acá. Muy bien. Entonces, bueno, el tema que vamos a ver acá, estadística 2, que bueno, es un repaso de estadística, donde vamos a esto dividirlo en dos partes, ¿no es cierto? La primera parte ya la hemos visto, ¿sí? Así que esta primera parte la voy a pasar rápido y vamos a hacer más foco en lo nuevo, ¿no es cierto? Obviamente no te voy a poner solamente lo nuevo porque quedaría como que desestabilizado, ¿no es cierto? No habría un orden, así que vamos a recordar un poquito qué son las medidas de tendencia central. Ya las hemos visto la vez pasada, rápido vimos lo que era la media, la mediana y la moda. El día de hoy la vamos a repasar un poquito con los mismos ejemplos, pero lo vamos a complementar con la parte de la mediana y la moda, pero para datos agrupados, ¿no? Bueno, empezamos con la primera, que es la media, ya lo sabemos. Para datos no agrupados es simplemente la suma de los datos entre la cantidad de datos, pero para datos agrupados tiene un par de fórmulas, ¿no? Tiene la primera, que tiene la forma del SIFI, ¿no es cierto? La sumatoria de los SIFI, que es la marca de clase por la frecuencia absoluta simple entre el tamaño de la muestra, o también la suma de los SIGI, ¿no? La sumatoria de las marca de clases multiplicadas por la frecuencia relativa simple, ¿no es cierto? Un ejemplo que vimos hace un par de semanas fue este aquí, ¿no es cierto? Tenemos un cuadro con 4 intervalos, las diferentes marcas de clase, que recuerda que son las semisumas, ¿no es cierto? 2, 6, 10, 14. Perdón, y la frecuencia absoluta simple, que viene a ser, bueno, 2, 5, 6 y 4 datos, ¿no es cierto? Todo esto es dato. Para calcular la media, profesor, lo que se hace es, lo que se recomienda en tal caso es armar una nueva columna con los IFI, ¿no es cierto? Con el producto, los XI por los FI. Y operamos, ¿no? 2 por 2, 4, 6 por 5, 30, 10 por 6, 60, 14 por 4, 56, ¿no es cierto? Y bueno, la suma de todo, ¿sí? La suma de todo te va a dar lo de la parte de arriba y la suma de los F te da el N, ¿no es cierto? Que sale 17 y si sumamos todo esto aquí nos sale pues 150. Así que la media simplemente va a ser igual a 150 entre 17 y esto es igual a 8,82. ¿Sí? 8,82. Así se calculaba la media, esto ya lo sabíamos de la vez pasada, ¿no es cierto? Mientras que para la mediana, que es la segunda medida de tendencia central que vamos a recordar, nosotros hicimos para datos no agrupados, ¿no es cierto? Primero, ¿qué cosa es la mediana? Es el valor que divide a la distribución ordenada en dos partes iguales. Y nosotros ya hicimos, avanzamos esto para datos no agrupados. Para datos no agrupados, la mediana era simplemente el valor que estaba en el medio, pero de una distribución ordenada. No te olvides, hay que ordenarla. Por ejemplo, 4, 5, 7, 9 y 11, claramente aquí la mediana es 7, cuando el número de términos es impar. Pero cuando el número de términos es par, como en este caso, la mediana es la semisuma de los términos centrales. 8, ¿no es cierto? Pero cuando están ordenados. Todo esto lo hemos visto la vez pasada. Acá viene lo nuevo. ¿Qué pasa para datos agrupados? Para datos agrupados, o sea, datos que están en un intervalo, ¿sí? La mediana tiene una fórmula. Una fórmula que es la que te voy a mostrar aquí a continuación. Esta es la fórmula para calcular la mediana. Linf más W por n medios menos fi menos 1 mayúscula entre fi. ¿Sí? ¿Qué cosa es cada una de estas cosas? Bueno, vamos a ver cada una de estas cosas. Linf, que aparece primero, es el límite inferior de la clase mediana. ¿Vamos bien?
Recuerda que una clase, o sea, un intervalo tiene dos límites, ¿no es cierto? El límite inferior y el límite superior. Entonces, de este te están hablando. De este te están hablando. Pero dice la clase mediana. ¿Qué cosa es la clase mediana? La clase mediana va a ser la clase, el intervalo, donde se encuentra el valor medio. El valor medio me refiero a el entre dos. La posición en la que ocupa, ¿no es cierto? ¿Sí? La posición que ocupa la mitad de los datos. O sea, si hay 50 datos, el que ocupa la posición 25. Si hay 100 vale 200, el que ocupa la posición 100, y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es la clase mediana. W es simplemente el ancho de clase, aquí no hay secretos. El N es el tamaño de la muestra, ¿sí? Aquí tampoco hay secretos. El FI-1, que es este de aquí, es la frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana. Claro, si el I es la clase mediana, el I-1 es la premediana, pues, ¿no? O sea, la que está antes. La frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana, y el FI obviamente va a ser la frecuencia absoluta simple de la clase mediana. ¿Sí? ¿De dónde está? Pues, ¿no es cierto? De la clase mediana. Esos son los diferentes valores que tienen, bueno, la leyenda de lo que es la fórmula, ¿no? Una fórmula que creo yo debe ser la más fea de todo el curso, por el sentido de las variables que hay, ¿no? Usamos 1, 2, 3, 4, 5 variables, ¿no es cierto? Pero que, créeme que en realidad no es tan difícil, ¿no es cierto? No es tan difícil. No es tan complicado, si no es tan difícil. Pero necesitas práctica, ¿no? Vamos a aplicar esto de aquí. Este es el ejemplo anterior, ¿sí? El ejemplo que usamos para la media, que sale 8,82. Vamos a calcular la clase mediana. Es lo primero. El primer paso tiene que ser calcular la clase mediana. ¿Y cuál es la clase mediana? Es el intervalo donde está el valor medio. Al haber 17 datos, tenemos que buscar el dato, bueno, 8,5 en realidad el dato 9, ¿no es cierto? Y para eso, si tú deseas, te puedes apoyar del FI mayúscula. El FI primero vale 2 y luego serruchazo, ¿no es cierto? 7, 7 y 6, 13. Profesor, ¿qué significa? Que mira, cuando acabó esta segunda clase, este segundo intervalo, hay 7 datos. Cuando a partir de aquí arranca el octavo y termina en el 13º. Entonces es bastante obvio que el dato 9 está en este intervalo de acá. En estos 6 datos, del 8 al 12, está el noveno dato. Ojo, gracias a que en el intervalo, aquí, en este intervalo, en el tercer intervalo, está el dato 9, porque va desde el dato 8 hasta el dato 13, yo puedo decir tranquilamente que esta es la clase mediana. Pero por favor, esta es la clase mediana porque aquí está ubicado el noveno dato, no porque el 9 está entre 8 y 12. Cuidado, cuidado, eso es un error muy común. Es un error muy común. Le sacan la mitad o la aproximan como tú quieras y buscan, ¿a dónde está la mitad? Aquí, mira, entre 8 y 12 está el 9. No, no, no es así. No es así, no es porque esté entre el 8 y el 12, no, sino porque el noveno dato se encuentra en esta parte porque hasta aquí hay 2, hasta aquí hay 5 y hasta aquí hay 13. Acá tiene que estar el noveno dato. ¿Estamos bien? Una vez que hemos detectado la clase mediana, muchachos, detectamos que este es el límite inferior, el 8, ¿no es cierto? De la clase mediana. El 7 viene a ser la frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana, ¿no es cierto? Y ahora reemplazamos. Mira, lo hacemos aquí un borrador porque iba a salir de frente. El límite inferior de la clase mediana, 8, más W. Claramente W vale 4, va de 4 en 4, ¿no es cierto? Por N medios, N vale 17, sobre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana, 7, entre la frecuencia absoluta simple y la clase mediana, 6. Ya está. Y ahora solamente es operar. 17 medios es 8,5, menos 7 es 1,5, entre 6 es un cuarto, por 4, 1, y más 8, 9. La mediana vale 9. Ahora, bueno, en este caso ha salido entero, bonito, ¿no es cierto? Pero no siempre pasa eso. Es más, no siempre la división es bonita, ¿no? A veces la división es un poco fea. Entonces, esto ocurre porque, a ver, esta fórmula que nosotros lo vemos, por ejemplo, en Uni, ¿no? En San Marcos no lo vemos, no lo hicimos la vez pasada porque, bueno, no ha venido nunca. Y yo sinceramente lo veo un poco verde que venga. Me encantaría que venga, ¿no? Me gusta que de verdad estadística se enseñe completo, que les venga completo, pero uno es consciente de que seguramente si los valores por ahí son altos, como están tomando ahora, ¿no es cierto? Porque, a ver,
Lo normal es que te pongan un ejemplo con quizás dinero, y los dineros pues pueden variar, sueldos, ¿no es cierto? Pueden variar en miles, 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 y eso hace que los valores sean un poco altos y las divisiones sean un poco feas, sean un poco complicadas, y se sienta calculadora, porque en Uni cuando hacemos esto, pues lo metemos a la calculadora y ya está, ¿no es cierto? Es por eso que esto regula un poco, ¿no? Por ahí se puede hacer con valores pequeños, como estamos viendo ahí, pero más adelante cuando veamos la media dispersión creo que te va a quedar claro que de verdad se necesita calculadora. Pero bueno, en este caso ha sido de una manera bonita. Ahora, profesor, ¿y de dónde sale esa fórmula? Esa fórmula sale de lo que es la gráfica, porque la mediana se puede calcular en un diagrama escalonado. Recordemos que un diagrama escalonado, que a ver, obviamente tiene la forma de una escalera, pero no es por eso que se llama diagrama escalonado. Bueno, en realidad sí es por eso, pero lo reconoces porque en el eje Y tienes el F mayúscula o el H mayúscula, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada, o la frecuencia absoluta, o la frecuencia relativa acumulada. Y trazamos la ojiva, que debes recordar que es la unión de todos los puntos superiores derechos de las barras, incluyendo el origen. La mediana se calcula de esta manera. Ubicas la mitad de la cantidad de datos, o sea, la mitad del tamaño de la muestra, n medios, y a partir de aquí, de n medios vas hacia la ojiva, y luego bajas. ¿Sí? Y este valor que te va a intersectar con el eje X es la mediana. Es cuestión de aplicar una semejanza aquí salvaje, y al valor de aquí, que es el límite inferior, le agregas este pedacito acá, ¿no? Aplica semejanza, obviamente, de estos triángulos aquí, del triangulito que aparece acá, con el triangulito aquí. Y te sale la fórmula que ves ahí. ¿Estamos bien? De ahí sale, por si te preguntas de dónde sale esa fórmula. ¿Ok? Muy bien. Esta es la mediana para datos agrupados. ¿Sí? Para datos agrupados. Pasemos a ver la moda. La moda, que le hemos visto ya la semana pasada, y sabemos que la moda no es nada más y nada menos que el valor con mayor frecuencia, el que más se repite. Y ya hemos hecho estos ejemplos la vez pasada. Para datos no agrupados, los ejemplos son 5, 6, 6, 6 y 8. Y bueno, claramente la moda es 6, porque bueno, se repite 3 veces, ¿no? En el caso aquí, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, la moda, bueno, hay dos modas en realidad. La primera moda es 6, la segunda moda es 8, y decimos que es una bimodal, ¿no es cierto? Porque cuando tiene una sola moda es unimodal, cuando tiene dos modas es bimodal. Y luego están las distribuciones que no tienen moda, ¿no? Como esta de aquí que se repite solamente una vez, y decimos que no hay moda, así que es amodal. ¿Cierto? Estos son para datos no agrupados, pero para datos agrupados, la moda tiene una fórmula, y la fórmula es esta aquí. La moda se calcula como el límite Linf, ¿no es cierto? Que va a ser el límite inferior de la clase modal más W por triangulito 1 entre triangulito 1 más triangulito 2. ¿Qué cosa es cada cosa? Bueno, Linf va a ser el límite inferior de la clase modal. Profesor, ¿cuál es la clase modal? ¿Es la misma que la clase mediana? No necesariamente. A veces van a coincidir, pero a veces no. ¿Cómo se calcula, profesor, o cómo se determina la clase modal? Pues es muy sencilla. La clase modal es bien fácil de reconocer. Simplemente es la clase, es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Simplemente te fijas cuál tiene mayor frecuencia absoluta simple y ya está. Esa es la clase modal. El W es lo de siempre, ancho de clase. Y el triangulito 1, ¿qué cosa es el triangulito 2? Bueno, el triangulito 1, muchachos, es FI menos FI menos 1, y el triangulito 2 es FI menos FI más 1. ¿Qué cosa es FI? ¿Qué cosa es FI menos 1? ¿Y qué cosa es FI más 1? FI, muchachos, es la frecuencia absoluta simple de la clase modal. Sí. Es la frecuencia absoluta simple de la clase modal. El FI de la clase modal. El FI menos 1 es la de la clase premodal. La frecuencia absoluta simple de la clase premodal, o sea, la que está antes, la que está arriba. Y el FI más 1 es la frecuencia absoluta simple de la clase postmodal, la que está por debajo, la que está después. ¿Estamos bien? Por ejemplo, en nuestro ejemplito, tenemos que detectar cuál es la clase modal. La clase modal, profesor, es simplemente la clase que tenga mayor frecuencia. ¿Cuál es la clase que tiene mayor frecuencia? Profesor, la tercera. ¿Por qué? Porque 6 es mayor que todos. ¿Estamos bien? Ha sido pura coincidencia, vuelvo a repetir, de que la clase modal haya coincidido con la clase mediana. ¿Sí? A veces coinciden, a veces no. En este caso han coincidido. ¿Sí? Y ya está. Este 8 aquí viene a ser el límite inferior de la clase modal.
El 5 viene a ser el FI menos 1, o sea, la frecuencia absoluta de la clase premodal, porque el FI viene a ser la frecuencia absoluta simple de la clase modal. Y el 4, que es el que viene después, es la frecuencia absoluta simple de la clase postmodal. Calculamos los triangulitos, y el triangulito 1, que viene a ser FI menos 1, vendría a ser 6 menos 5, que vendría a ser 1. Mientras que el triangulito 2 viene a ser 6 menos 4, que viene a ser igual a 2. Y ya está. Y bueno, ahora solamente queda reemplazar en la fórmula. La moda, ¿a qué va a ser igual? El límite inferior del profesor, que es 8, más W, que vale 4, multiplicado por triangulito 1, más entre triangulito 1 más triangulito 2. Ya está. Y bueno, operando todo esto, me queda 4 tercios, que es 1,3 más 8, 9,3 periódico puro. Este es el valor de la moda. 9,3 periódico puro. ¿Sí? Ahora, quiero que tengas en cuenta un par de cositas respecto a esta fórmula. Primero, los triangulitos, triangulito 1 y triangulito 2, no pueden ser negativos. ¿Sí? Por la muy sencilla razón de que como siempre es FI menos algo, y FI es la mayor frecuencia, tiene que ser pues mayor que todos, ¿no? Como mínimo podría ser 0 esta diferencia si es que fueran iguales, ¿no? Si es que fuera bimodal y por ejemplo acá sería 6, ¿no? 6 menos 6, 0, ¿no? Ahí puede ser. Pero después, pocas veces pasa en realidad eso, ¿no? Pasa, puede pasar, sí, pero pocas veces pasa. Entonces, esta es la manera como calcular la moda para datos agrupados. También es una fórmula un poco fea, pero no es tan fea, ¿no? Sí, en realidad no es tan complicado. Y si quieres, y si te preguntas de dónde ha salido esa fórmula de ahí, bueno, la moda se calcula a partir del histograma, ¿no? Mientras que en el diagrama escalonado acompañado de la ojiva se calculaba pues la mediana, la moda se calcula a través del histograma. Tenemos un histograma donde acá tengo la frecuencia máxima, ¿no es cierto?, en la barra central, en este caso. Y para calcular la moda voy a intersectar las cuasi diagonales, ¿no es cierto? No son diagonales, pero son líneas que unen el vértice izquierdo con el vértice izquierdo de la siguiente barra y el vértice derecho con el vértice derecho acá, ¿no? Ahí va una y ahí va y otra. Entonces, este puntito de intersección hacia abajo es la moda. Ese es la moda. Una vez más, esto va a ser el límite inferior de aquí, de la clase modal, y le vas a agregar esta longitud acá que la puedes calcular con semejanza, ¿no? ¿Sí? Con estos dos triangulitos acá. Y te queda la fórmula antes expuesta. ¿Sí? Así se calcula la moda en un histograma. Cerramos esta parte de la media tendencia central recordando algo que vimos la vez pasada, que para una distribución simétrica unimodal se cumple de que la media es igual a la mediana, es igual a la moda y es igual a la marca de clase, ¿no? Recordar que una distribución simétrica en un cuadro tiene la característica de que, por ejemplo, las f's opuestas, ¿no es cierto? Las extremas, si quieres, son iguales, ¿no? A con A, B con B. Y bueno, aquí sí. Y acá también, ¿no? P con P, Q con Q. Y bueno, el R, ¿no? Y se cumple que si es unimodal, todas son iguales a la marca de clase central, obviamente, ¿no? A este de aquí. Si no es unimodal, o sea, si hay varias modas, se sigue cumpliendo lo mismo, pero sin la moda. Media igual a la media igual a la mediana igual a la marca de clase, ¿no? La moda, bueno, hay que calcularla por ahí, ¿no es cierto? Donde correspondan. Habrán dos modas, así que calcular por los dos lados. ¿Ok? Muy bien. Eh, Vamos a ver ahora lo que son las medidas de dispersión. Y esto sí es nuevo, ¿no es cierto? Dentro de lo que es este repaso del día de hoy, este complemento del día de hoy. A ver, mira, las medidas de tendencia central, por más que nos dan una buena info y que nos representan a los valores que tenemos, no nos dan una idea completa de lo que es la naturaleza de los datos. Es decir, con las medidas de tendencia central no son suficientes para decir, ah, ya, ¿sabes qué? Ya entendí toda la naturaleza de los datos, ya entendí cuál es nuestro estudio estadístico y todo lo demás. No es suficiente. Mira, yo siempre pongo este ejemplito como para que los chicos se guíen, ¿no? Mira, imaginemos la siguiente situación. Eh, Imaginemos que estamos ya vamos a la pandemia, todo esto en el colegio dictando, y en el colegio dicto solamente de 8 a 12. Estamos bien, de ahí me voy a almorzar porque tengo que dictar en la tarde.
Entonces, antes de retirarme del colegio, viene la coordinadora y me dice, profesor, ha faltado un profe, por favor, reemplácelo de 12 a 2. Y bueno, ya, yo normal, ¿no? Con tal de ayudar a un colega. No hay problema. Entonces, yo voy hacia el aula, pero yo nunca he dictado en esa aula. Primera vez que voy a dictar ahí, no conozco a los chicos, no conozco a los alumnos, nunca en mi vida los he visto. Entonces, la llamo a la tutora y a la tutora le hago una pregunta muy sencilla. Miss, ¿cómo están los alumnos? ¿En qué nivel están? ¿No es cierto? ¿Cómo están en aritmética? ¿Qué tales van sus notas, no? Sí, en cuestión de notas, obviamente, ¿no? Y bueno, la Miss que obviamente no me va a hablar de cada uno de los alumnos, que puede ser, no sé, 30, 40, me dice, ah, ya, profe, elige un valor que va a representar a todos y esa es la media, ¿no? Obviamente estamos hablando de notas y el valor que mejor representa las notas es la media. Profesor, el promedio de los chicos es 10. El promedio de los chicos en aritmética es 10. Bacán. Bueno, entonces si tú estás en mis zapatos, ¿no es cierto? Tú vas a ser el profesor que va a entrar a enseñar. Y te dice de que el promedio de los chicos es 10, tú te puedes imaginar más o menos cómo va el nivel de los chicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando a mí me dicen esto de que el promedio es 10, yo me imagino algo muy sencillo. De que, bueno, si el promedio de las notas de los chicos es 10, quiere decir de que, bueno, algunos tendrán 10, otros tendrán 11, por ahí 9, por ahí uno que otro que destaca y otro que es hasta el queso, pero normalmente todo alrededor del 10. Y bueno, eso significa que es un salón un poco de nivel bajo, ¿no? Porque 10 es desaprobado, que hay que ir un poco despacio, hay que enseñarles bonito, hay que hacer que les guste la aritmética, ¿no? Que les guste la matemática, que se pongan a estudiar y todo lo demás. No puedo avanzar tan rápido, los ejercicios no pueden ser muy difíciles, ¿no es cierto? Tienen que ser ejercicios de copia y, a ver, no copia y pega, pero hacer un ejercicio primero y luego hacer uno parecido, ¿no es cierto? Para que solamente cambiando los datos, para que se entienda y todo lo demás. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo entro al aula, ¿sí? Y comienzo a enseñar y me doy cuenta con la siguiente situación. Que, por ejemplo, la mitad de los alumnos, ¿sí? La mitad de los que están adelante, ¿no es cierto? Los que están adelante, que normalmente son los que más atienden, pues la mitad de ellos me responden todo totalmente bien, pero hasta las preguntas más rebuscadas me responden bien. Todo espectacular, de la mitad para adelante, mientras que de la mitad para atrás, todos están en nada. Todos por ahí están distraídos, no prestan atención, algunos están durmiendo, están conversando, están jugando, qué sé yo, no les interesa el curso. Y esto es algo atípico, ¿no es cierto? Entonces yo me acerco a la pared donde están las notas y me doy cuenta de lo siguiente. Me doy con esta sorpresa, que entre lo que corresponde a las notas, la mitad de la cual estaba hablando arribita, todos tienen 20. Todos tienen 20. Mientras que la mitad para abajo, todos tienen cero. Todos tienen cero. Entonces, ¿qué sucede? Que por cierto, el promedio sale 10, ¿no? Y la tutora a mí no me mintió. Me dijo, sí, que el promedio era 10. Pero ¿qué sucede? No es lo que yo me esperaba o no es lo que yo pensaba. El aula tiene alumnos o tiene notas muy disparejas. El aula no es homogénea en cuestión de nivel. Y esto es, bueno, y hablando de una forma personal, esto es una de las peores cosas que nos puede pasar a los profesores, que nos toca un aula dispareja. En colegio especialmente, ¿no? En academia, bueno, que es un poco diferente, pero en colegio es terrible. ¿Por qué? Porque cuando tienes un aula dispareja, siempre está el chico que quiere avanzar todo, que quiere resolver todo, que dice, profe, haga la 17 cuando estoy en el problema 2, mientras que hay los chicos de atrás que por ahí quieren aprender, pero no tienen mucho nivel y están que, profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Puede explicarme de vuelta, profe? No entendí. Y obviamente yo tengo que seguir al ritmo de los de atrás, ¿no? Para que se empareje. Entonces es una aula muy complicada. Después ya se arregla con la reagrupación y todo, ¿no? Pero, entonces, regresando ya al ejemplo, ¿qué ocurre? Que por más que me dio un dato muy representativo de las notas, que es la media, no me ayudó a mí a determinar cómo van los datos, qué tan dispersos están los datos. Y este es un aula muy dispersa, ¿sí? Muy dispersa. Es un aula poco homogénea. Pero cuando hablamos de homogeneidad tenemos que hablar de un punto de referencia. Bueno, esa referencia va a ser la media, ¿no?
La media que es 10 en este caso. Entonces, si todas las notas hubieran estado cerca a 10, como yo pensé en un inicio, 9, 10, 11, el aula sería genial. En cuestión de nivel, estaría todo homogenizado, todo parejo y de ahí hacia adelante. Pero como te das cuenta en este pequeño ejemplito que te he puesto, pues con 20 y ceros, números totalmente alejados del 10, pues no, son recontra disparejos. ¿Estamos bien? Entonces, por más que la media, la mediana y la moda me ayudan a conocer un poquito los datos, no me ayudan a determinar el grado de dispersión o el grado de homogeneidad, si quieres, son antónimos, ¿no? Mientras más dispersión, menos homogeneidad, y mientras menos dispersión, más homogeneidad de los datos. Para eso existen las medidas de dispersión. Y con las medidas de dispersión ya me queda completamente situado, por decirlo así, seteado, lo que son los datos, ¿no es cierto? La naturaleza de los mismos y cómo van. Empezamos diciendo que son indicadores que nos ayudan a determinar el grado de homogeneidad de la distribución. Homogeneidad o dispersión, dependiendo como tú quieras verlo, ¿no? ¿Sí? Y mira, para esto vamos a ver un ejemplo, ¿no es cierto? Sean las notas de dos aulas. La primera aula tiene estas notas: 4, 10, 12, 12, 14 y 20. Esas son las notas del aula 1. La segunda aula tiene notas 10, 11, 12, 12, 13 y 14, el aula 2. Notas que están ordenadas y esto ayuda mucho. Si tú te percatas rápidamente, ambas aulas tienen un promedio de 12. Puedes sumar todo y dividirlo entre 6. Entonces, algo que a veces usamos erróneamente es decir, mira, como ambas aulas tienen promedio 12, ambas aulas están al mismo nivel. Y si tú observas un poquito las notas, no están al mismo nivel. En el aula 1 está el chico, se puede decir, más inteligente, ¿no? Que ha sacado mejor nota, que es el 20. También está el peor, sí, y como que compensa, ¿no? Pero está el chico más inteligente. Mientras que a la derecha no, a la derecha todos están parejitos, ¿no? 10, 11, 12, 13, están por ahí. Muchachos, te voy a hacer una pregunta ahí para que me respondas por chat, por audio, como quieras. Viendo las notas, analizándolas nomás, mirándolas ahí como las ves, te pregunto, ¿qué aula es más homogénea? ¿Qué aula es más homogénea? ¿El aula 1 o el aula 2? ¿Qué me dices? El aula 2 me dice Patricia, Ernesto también, María Fernanda, María Eugenia, Ronaldo, Jerico. Sí, claro, el aula 2. Claro, el aula 2 es más homogénea. Profesor, ¿por qué? Porque las notas están más pegaditas. ¿Pegaditas a quién? A la media. Están más cercanas a la media. Entonces, con simple inspección, me doy cuenta que como las notas del aula 2 son más cercanas, el aula 2 es más homogéneo. ¿Estamos bien? Las notas son muy cercanas, están más pegadas a la media, entonces es más homogéneo. Bacán, bacán. Pero claro, nos damos cuenta, ¿por qué? Porque son 6, es poquito, son poquitos los valores que hay. ¿Estamos bien? Pero ¿qué tal si en vez de 6 notas hubieras tenido 30, 40, 100 notas? O cuando haces de verdad trabajos estadísticos, 500 datos, 600 datos. Al ojo no puedes determinar cuál es, este, cuál es más homogéneo que otro. Entonces, para eso existen ciertas medidas que nos permiten, pues, a través de un cálculo matemático, determinar cuál es más o menos dispersa. La primera medida de dispersión que vamos a ver aquí, muchachos, a continuación, es la varianza. La varianza que tiene estos tres simbolitos, b de x, sn cuadrado de x o lambda de x, ¿no es cierto? Aunque, a ver, normalmente utilizan las dos primeras. Yo generalmente utilizo casi siempre utilizo la primera, b de x, básicamente porque es más fácil de escribir que estar escribiendo, pues, sn cuadrado, ¿no? Pero los textos generalmente aparece este aquí, ¿no? En los textos generalmente aparece este aquí, el sn de x, ¿no? ¿Sí? Ahora, la varianza, al igual que la media, y que la moda y la mediana, se puede calcular de dos maneras, ¿no? Para datos agrupados y para datos no agrupados. Para datos no agrupados, la varianza tiene esta fórmula de aquí. Bueno, acá están las dos partes, ¿no? Porque son dos fórmulas. Bueno, es la misma, ¿no? Solamente que está escrita de dos maneras diferentes. Esta es la primera, que vamos a explicar. Significa la suma de los datos elevados al cuadrado, los x están representados por los datos. O sea, vas a elevar cada dato al cuadrado, los vas a sumar, los vas a dividir entre el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Que es el n,
el tamaño de la muestra, y le vas a restar la media elevado al cuadrado. Sí, esa es la fórmula. La suma de los datos al cuadrado entre el tamaño de la muestra es el promedio, ¿no es cierto? Menos la media elevado al cuadrado. Eso te da la varianza. Esa es la primera forma. Y la otra forma es la sumatoria de los cuadrados de los datos menos la media, y eso se le llama variaciones. La suma de las variaciones al cuadrado entre el tamaño de la muestra. ¿Qué cosas son las variaciones, profesor? Las variaciones vienen a ser la diferencia de los datos menos el tamaño, menos la media, ¿sí? O sea, la distancia que hay entre un dato y la media, ¿sí? La distancia que hay entre un dato y una media, y la media. Ahora, al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que generalmente cuando nosotros trabajamos, cuando resolvemos, la media no es un número entero, pues. A veces sí, pero generalmente no. Entonces, cuando no es un número entero, estar hallando estas diferencias, ¿sí? Te van a salir decimales. Y encima las vas a elevar al cuadrado. No. A menos que tengas calculadora, ¿no? Es por eso que yo te recomiendo usar la primera. Va a ser operar un poquito, quizás un poquito más, pero vas a trabajar con números enteros hasta el final que ya dividas, pues, ¿no es cierto? Sí, yo te recomiendo trabajar con las segundas cuando el X raya sea entero, pero bueno, yo ya me acostumbré a trabajar con la primera. Ya depende de ti como tú quieras trabajar. Esa es la fórmula de la varianza. Por ejemplo, para el aula 1, cuyas notas eran 0, 4, 10, 12, 12. No, acá era 11. No, ya me olvidé. ¿Cuáles eran las notas? Las notas eran 4, 10, 12, 12, 14, 20. Está bien. 4, 10, 12, 12, 14 y 20. Entonces, lo que yo voy a hacer para calcular la varianza, voy a usar esta fórmula, ¿sí? Voy a elevar al cuadrado cada uno de ellos y los voy a sumar. Entre 6, porque son 6 datos. Y le voy a restar la media, que es 12 elevado al cuadrado. Ahí está. Y bueno, muchachos, acá no nos queda otra más que operar. 4 al cuadrado 16, 10 al cuadrado 100, 2 al cuadrado 144, al igual que acá, 196 y 200. Y sumas todo, y bueno, si sumas todo arriba te sale 1000, 1000 entre 6, menos 2 al cuadrado que es 144. Esta diferencia me sale 166,6 periódico puro, esta división, perdón, menos 144 me sale 22,6 periódico puro. Ese es el valor de la primera varianza, de la varianza del primer dato, del primer aula. Ahora calculemos la varianza de la segunda aula. La segunda aula tiene estas notas, ¿no? 10, 11, 12, 12, 12, 13, ¿no? Acá 13 y 14, así eran. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elevar al cuadrado cada una de ellas y sumarlo, ¿no? Ahí está, 10 al cuadrado, más 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 14 al cuadrado. Entre 6 y todo menos 2 al cuadrado. Entonces, ocurre que estas operaciones, que son conocidas, 100, 121, 144, 144, 169 y 196, a la hora de sumarlo me sale 874, entre 6 me sale 145,6 y menos 144, pues 1,6 periódico. Entonces me sale pues una varianza mucho menor. Y obviamente si la varianza sale mucho menor, vamos, es varianza, significa variaciones, ¿no es cierto? Entonces quiere decir de que el aula 2 es más homogéneo. Como la varianza 2 es menor que la varianza 1, entonces el aula es más homogéneo. ¿Ok? Ya está. Ya está. Muy bien. Entonces, la varianza es el primer valor matemático, si quieres llamarlo así, el primer numerito, que nos permite a nosotros determinar qué aula es más homogénea, bueno, qué distribución es más homogénea, o, dicho de otra manera, cuál es más dispersa, ¿no? Porque que el aula 2 sea más homogénea significa de que es menos dispersa, dicho de otra manera, el aula 1 es la más dispersa, ¿no? Que tiene datos más dispersos. Ahora, para el bien de tu estudio estadístico, la idea es que no tengas datos tan dispersos, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito mediante un valor más fijo, que es el coeficiente de variación, pero primero tenemos que hablar de la desviación estándar. Pero antes de ello, hemos visto lo que es la variación para datos no agrupados, la varianza, perdón, para datos no agrupados, y ahora vemos para datos agrupados. Es una fórmula un poquito más fea, ¿no? A ver,
Si te sabes esta fórmula de aquí de la izquierda, para datos agrupados no debería ser tan complicado porque se reemplaza simplemente el dato por la marca de clase y siempre tiene que ir al costado por su frecuencia absoluta simple, ¿no? O sea, mira, si te percatas es básicamente la misma fórmula, solamente que hemos cambiado el dato por la marca de clase y bueno, la marca de clase siempre tiene que ir acompañada por su frecuencia absoluta simple, ¿no? Y bueno, al menos la media al cuadrado, ¿no? Para la primera parte. Y para la segunda, que era así, x menos x raya al cuadrado entre n, ahora es marca de clase, ¿no es cierto? Y bueno, siempre acompañado de su frecuencia. Entonces, esta operación sí es un poco más fea. Esta ya de por sí es fea. Imagínate esta aquí, ¿no? Acá lo que se recomienda, como son datos agrupados, es un intervalo, ¿no es cierto? Son intervalos, es armar otra columna con tus xi menos x rayas al cuadrado por los fi, ¿no es cierto? O bueno, en tal caso con, en realidad no es esto aquí, ¿no? Estoy haciéndolo de la derecha. Armar tu xi cuadrado por los fi. Ahora sí, mejor usar la de esta primera. Entonces, con tu marca de clase y con tu fi tienes que, ¿no? Por ejemplo, esto 2, 4, 6, 8, 10, no sé. 2, 3, 5, 7, no sé. Entonces acá sería 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 4 al cuadrado, 16 por 3, 48. 6 al cuadrado, 36 por 5, 180. Y sucesivamente, ¿no? Son valores un poquito más grandes, más complicados, sumarlos todo y todo operar se complica demasiado la vida. ¿Sí? Me pregunta Ernesto, profesor, ¿cómo salía el 166,6? Bueno, divides 1000 entre 6, pues, ¿no? O sea, que es la suma de cada uno de los datos al cuadrado, ¿no? Estos datos recuerda que son los datos del aula 1, los que hemos visto aquí, que son las notas 4, 10, 12, 12, 14 y 20. Entonces, los reemplazamos aquí con la fórmula de acá, estamos usando esto aquí, 4 al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado más al cuadrado más 14 al cuadrado más 20 al cuadrado entre 6. Operas lo de arriba, te sale 1000, 1000 entre 6 es 166,6. ¿No? Lo restas con 144 y te sale 22,6. Para datos no agrupados, para datos sueltitos, ¿no es cierto? Pero para datos que están en intervalos, la fórmula que está ahí, que es un poquito más fea, ¿no? Pero bueno, esa es la fórmula que... Claro, no se vuelve tan fea cuando tienes calculadora, pero bueno, a nosotros no nos dejan usar calculadora, ¿no? Así que hay que operar nomás. Profe, ¿qué? ¿Y eso nos puede venir? Sinceramente no lo creo. Por lo que te acabo de decir, es un problema que, a ver, si te viene algo de varianza, yo imagino que será una varianza con valores muy pequeños, ¿sí? Valores pequeños de una cifra quizás, para que sea muy factible el hecho de elevar al cuadrado, de sumarlos, de dividirlos y que no te demore más de lo normal. Porque recuerda que teóricamente el examen de admisión está hecho para que tú te demores exactamente el tiempo en cada pregunta, ¿no? El tiempo que ellos proponen es la forma como ellos tienen pues para resolver, ¿no? ¿Estamos bien? Que tú tienes para resolver, mejor dicho, el tiempo que ellos proponen. Entonces, no debería demorarte mucho. Es por eso que los problemas, al menos de mate, para San Marcos, no deberían ser tan complicados. Porque somos conscientes, no nos dejan usar calculadora y eso no nos debe demorar mucho, ¿no? Pero bueno, como te dije al inicio, te estoy colocando esto por si acaso, ¿no? No sería mala idea de que te aprendas al menos la fórmula de la varianza para datos no agrupados, ¿no? ¿Sí? Uno nunca sabe. Muy bien. Eh, Ocurre otra cosa, que la varianza, que si bien es cierto que es una medida que nos ayuda a nosotros a determinar ahí cuál es más variante que, bueno, cuál es más homogéneo que otro, hay una segunda medida de dispersión que es la desviación estándar, que va a dar pie a una tercera, que es el coeficiente de variación, que por ahí es el más importante de todos. ¿Qué cosa es la desviación estándar? Bueno, primero, su símbolo es Sn de x, y bueno, ya te puedes imaginar con la forma cómo se escribe de cómo se calcula, ¿no? Porque mira, si aquí es Sn de x y aquí es Sn cuadrado, creo que es bastante obvio que la desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Esa es la fórmula para calcular la desviación estándar. Por ejemplo, ya casi necesitamos calculadora, ¿no? La desviación estándar de la primera distribución sería la raíz cuadrada de 22,6 periódico puro, que sale aproximadamente 4,76. Mientras que la desviación estándar de la segunda aula, ¿no? De la segunda distribución, sería la raíz cuadrada de 1,6 periódico puro. Esto nos sale pues 1,29. Entonces podemos notar
que al ser la segunda desviación estándar menor que la primera desviación estándar, el aula 2 es más homogéneo. ¿Sí? El aula 2 es más homogéneo. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve esta desviación estándar? Para calcular el coeficiente de variación, que es el más importante. ¿Qué cosa es el coeficiente de variación? Bueno, es un porcentaje que me ayuda a determinar más o menos qué tan alejados están los datos entre sí. El coeficiente de variación se calcula así, como la desviación estándar entre la media y todo multiplicado por 100%. Entonces, mira, para la primera aula, el coeficiente de variación sería 4,76, que es el dato que hemos hallado en la diapositiva pasada, entre 12 y todo multiplicado por 100%. Esto aproximadamente sale 39,6. Sí, esto lo hacemos con calculadora, ¿no es cierto? Sí. Y el coeficiente de variación 2 vendría a ser pues 1,29 entre 12 por 100%, y esto es igual a 10,75%. Mira, 4,76 y 1,29 que eran desviaciones estándar están más o menos cerca, ¿no? Pero cuando lo vemos en porcentaje respecto a la media, ya vemos que son dos valores que no están tan cerca como parecen, ¿no es cierto? Mira, que el coeficiente de variación de la segunda ola te haya salido 10,75 es un buen augurio, ¿no es cierto? Un porcentaje bastante pequeño. Mientras más cerca esté el coeficiente de variación a cero, más homogénea va a ser el aula, menos dispersa va a ser, y bueno, felicidad, ¿no es cierto? Más pareja es y todo lo demás. Y mientras más alto sea, quiere decir que van a haber más valores, eso quise decir, más valores alejados de la media, ¿no? Y por lo tanto más dispersa y todo lo demás, ¿no? Entonces 39% que nos sale de ahí, 39,6% que nos sale de ahí, es un valor, bueno, un poco alto, pero aceptable. Aceptable, manejable, no es tan feo. ¿Ok? Bacán. Ahora, vamos a ver un par de observaciones, porque estas observaciones, bueno, básicamente son dos, ¿no? La primera tiene que ver con lo que es la varianza y las unidades que tiene, y la segunda es, ¿y qué tanto puede aguantarme el coeficiente de variación como para que diga, bueno, de verdad, ¿no? Si son homogéneas. Uno puede darse una idea, ¿no? A ver, primero, la primera observación dice lo primero, como el coeficiente de variación 2 es menor que el coeficiente de variación 1, el aula 2 obviamente es más homogéneo. Observaciones. A ver, la unidad de la varianza, muchachos, la varianza posee como unidad unidades cuadradas. ¿Eso qué significa? Que si tus datos, por ejemplo, están en soles, la varianza va a estar en soles cuadrados, ¿no? O sea, aquí son notas y las notas no tienen unidades, pero en general, si nosotros hablamos de variables en sí, si el dato está en una unidad, la varianza va a estar en la unidad elevada al cuadrado. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ello. Sí, hay que tener en cuenta ello. Y la segunda observación tiene que ver con la parte de lo que es el coeficiente de variación. Normalmente decimos que si el coeficiente de variación es mayor a 50%, se recomienda hacer un nuevo estudio estadístico. O sea, si tú realizas tu estudio estadístico, calculas tu coeficiente de variación y todo lo demás, pues entonces se recomienda hacer un estudio estadístico que te sale mayor que el 50%. Porque pues quiere decir de que no, no es lo ideal, has hecho mal, has tomado mal tu muestra, ¿no? Sí, has tomado mal tu muestra. Y bueno, a veces pasa esto de tomar mala muestra y bueno, tenemos que volver a hacer el estudio estadístico, ¿no? Es lo ideal. Si te sale mayor al 50%. Algunos autores son un poquito más estrictos y dice que tiene que ser menor al 25%. Eh, bueno, ya depende de cada autor, ¿no? Ahora, mientras menor sea el coeficiente de variación, de hecho, que mejor vas a tener tus resultados y eso pues, eh, es mucho mejor para tu estudio estadístico, ¿no? Para lo que quieres saber. Ahora, vamos a cerrar esta parte, sí, vamos a cerrar esta parte de la teoría viendo un par de propiedades, ¿sí? Bueno, en realidad es una sola, pero que tiene tres partes, que es importante, ¿sí? Esta parte de aquí. Eh, con respecto a estas propiedades han venido algunas preguntas, pero como se le adjudica la parte de promedios, ha pasado desapercibida, ¿sí? Porque se puede realizar con promedios. Mira, dice lo siguiente. Sea X una distribución inicial y Y una distribución final. Profe, ¿a qué se refiere con eso? O sea,
Imaginemos que tenemos un grupo de personas a la cual tenemos su edad, por ejemplo, ¿no? La distribución inicial es la edad de las personas. Y Y va a ser una distribución final que también va a ser la edad de las personas, pero después de hacerle una modificación a cada una de ellas. La misma modificación. Por ejemplo, subirle 3 años o restarle 1 año, o qué sé yo, ¿no? Duplicarle la edad, qué sé yo. Lo que tú desees. ¿Ok? Entonces, cuando la distribución inicial esté en función de perdón, cuando la distribución final se calcula a partir de la distribución inicial a través de una ecuación lineal, y igual a por x más b, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir lo siguiente. Que el promedio de la distribución final cumple la misma regla de la regla de correspondencia de la distribución inicial. O sea que el promedio de los datos finales va a ser igual a veces el promedio de los datos iniciales más el mismo b. ¿Sí? O sea, la misma ecuación lineal te cumple para la media. Pero la varianza y la desviación estándar cambian un poquito. La varianza de los nuevos valores va a ser igual a a cuadrado multiplicado por la varianza de los antiguos valores. ¿Sí? La varianza de y, perdón, va a ser igual a cuadrado veces la varianza de los datos iniciales. Y la desviación estándar de la distribución final va a ser igual al valor absoluto de a multiplicado por la desviación estándar de la distribución inicial. ¿Ok? Ahora, lo que sí ha venido, pero como te digo, ha sido con promedios, ha sido esta parte, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? Algo así, porque claro, estos tipos de problemas se atacan con promedios, pero con esta propiedad sale al toque, ¿no? Por ejemplo, te dicen algo así. Se tiene, no sé, una empresa, ¿no es cierto? Con 1000 personas, 1000 obreros, qué sé yo, 1000 personas, ¿no? Y te dice lo siguiente, ¿no? Que como la empresa a fin de año ha tenido un superávit muy, muy grande, el dueño ha decidido aumentarle el 20% al sueldo de sus personas, de su personal, y luego aumentarle 30 soles. ¿Sí? Sabiendo que al inicio el promedio de los sueldos era, no sé, 2000 soles, ¿cuánto va a ser ahora el promedio final? Eso es lo que el problema decía. Entonces se atacaba con promedios, ¿no? Se atacaba con promedios. Pero con esta propiedad sale pues mucho más rápida, ¿no? Porque mira, vamos a decir lo siguiente, no sea X el sueldo inicial de cada obrero, ¿no es cierto? X sí, si quiere el sueldo inicial de cada obrero, y Y el sueldo final de cada obrero. Entonces, por dato del problema, el promedio de los sueldos iniciales es 2000. Ahora, también por dato del problema, ¿qué va a pasar? Que a cada sueldo le vas a agregar el 20% y luego le vas a agregar 30 soles. Al agregarle el 20%, profesor, me queda pues 120% de X. Y si esto le sumo 30, pues me sale 120% de X más 30. Y bueno, muchachos, 120% en realidad es 1,2, ¿no? Y esto aquí es el nuevo sueldo. El nuevo sueldo, profesor, es 1,2X más 30. O sea, ¿qué quiere decir? Que a cada sueldo de un trabajador le voy a multiplicar por 1,2 y a eso le voy a sumar 30 soles. Y me da su nuevo sueldo. Por lo tanto, profesor, reemplazando aquí la fórmula de acá, el promedio de Y va a ser igual a 1,2 veces el promedio de X más 30. Pero el promedio de X es un valor que ya lo tengo. El promedio de X es un valor que lo tengo. Es 2000 más 30. 1,2 por 2000 es 2400 y 2400 más 30 pues 2430, ¿no? Y ese sería el nuevo sueldo promedio, ¿no es cierto? O el sueldo promedio de los nuevos sueldos de la empresa. Entonces, obviamente si quieres aplicar con varianza o con desviación estándar, tendrían que darte la varianza y la desviación estándar de los otros, de las distribuciones iniciales y finales, ¿no? Y así nomás sale. Ahora, ¿qué ocurre? Que estos problemas que se pueden atacar con promedios, ¿no? Porque simplemente es colocar cada uno de los valores y promediar todo y te va a salir lo mismo. Con esta propiedad pues sale muchísimo, muchísimo más rápido, ¿no? ¿Estamos bien? Obviamente es una propiedad situacional, depende del tipo de ejercicio que tengas y todo lo demás, pero básicamente se hace así. Muy bien, muy bien.
Vamos a ver ahora vamos a hacer un ejercicio de cálculo de mediana a partir de un cuadro, ¿no es cierto? Mira, me dice lo siguiente. En un salón del semestre San Marcos de la Academia Trial se tienen los siguientes datos del peso de un grupo de alumnos que se distribuyen en 5 intervalos. Son 5 intervalos, peso mínimo 25, peso máximo 75, aunque ese peso mínimo es un poco salido de lo común, ¿no? Pero bueno, no importa. H4 igual a 0,92, F4 igual a 6, N igual a 50, H1 igual a H5 y H2 es igual a H4. Calcular la mediana, dice. Bueno, en este ejemplito que tenemos aquí, profesor, lo que va a pasar es que yo voy a tener un cuadro donde voy a colocar los datos. Primero, son 5 intervalos. Como puedes darte cuenta, 5 intervalos, bacán. Comenzamos a colocar los datos. El peso mínimo es 25, el que va acá, 25. Y el peso máximo es 75, que es el que va acá, 75. El H4 es 0,92, aquí, profesor. El F4 minúscula es 6, aquí. N igual a 50, que es la suma de todos los Fs, o es el último F mayúscula. Y bueno, el H1 igual al H4 y que el H2 es igual a perdón, el H1 igual al H5 y el H2 igual a H4. Bueno, eso lo vamos a ver después. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, como me piden la mediana, que necesito calcular la clase mediana y todo, primero tenemos que completar los intervalos, ¿no? Y para eso tenemos que ver el ancho de clase. El W, profesor, que es R sobre K, ¿no es cierto? El rango es la diferencia del mayor menos el menor dato, 75 menos 25, 50, entre K que vale 5 porque son 5 intervalos, ¿no? Así que W vale 10. El ancho de clase es igual a 10 y podemos ir completando. Va de 10 en 10. 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65 y 65, 75. Ya está. ¿Ok? Bacán. Y bueno, ahora lo único que voy a hacer es terminar de completar el cuadro con el dato de esto de aquí, porque este es un dato muy importante. ¿Qué significa que el H1 sea igual al H5 y que el H2 es igual al H4? Que como los extremos son iguales, profesor, yo puedo deducir que es una distribución simétrica. Y si es una simétrica, quiere decir de que no solamente los H opuestos son iguales, sino también los Fs. Y eso es una gran ventaja. Primero, este último H mayúsculo es 1. Y si este es 1, por serruchazo, profesor, al toque, decimos que este vale 0,08. ¿No es cierto? Y bueno, con este valor 0,08, debido a que el n vale 50, puedo calcular el F4, el F5, perdón. Porque hay que recordar que, bueno, en general el Fi entre el n es igual al Hi, ¿no? Entonces, para E igual a 5, F5 entre 50 tiene que ser igual al H5. Pasas a multiplicar 50 por 0,08 y eso me sale pues 4. Así que el último F, profesor, es 4, que va a ser igual al primer F, ¿no? Porque es simétrica. El F5, perdón. Entonces, el F5 vale 4, profesor. El F1 vale 4. Bacán. Y como este vale 6, este también vale 6. Bacán. Y ya podemos calcular el último F, ¿no? Porque la suma de todo me tiene que dar 50. Así que, claro, recuerda, la suma de las frecuencias es igual al tamaño de la muestra. 4 más 6 más F3 más 6 y más 4 tiene que darme 50. Claramente F de 3 vale 30, ¿no? 6 más 4, 10. ¿No es cierto? Estoy operando, ¿no? 6 más 4, 10, 6 más 4, 10 y esos 20 pasan a restar. F de 4 vale 30. Muy bien. Y bueno, lo colocamos ahí, el F3, perdón, vale 30, lo colocamos ahí y ya está. Porque ahora necesitamos calcular, bueno, la mediana. Recordar que para la mediana lo primero que tenemos que hacer es calcular la clase mediana. Y la clase mediana es la clase donde está la mitad de los datos. ¿Cuántos datos son? 50. Hay que buscar el dato 25, hay que buscar el valor 25. Te puedes ayudar de la frecuencia absoluta acumulada. 4, serruchazo 10, serruchazo 40, ya está, suficiente. Aquí. Porque el dato 25 está antes de 40 y después de 10, ¿no? Así que ahí es la clase mediana, profesor. Límite inferior de la clase mediana, 45. Primero acá colocamos la fórmula, ¿no? Ahí está. Límite inferior de la clase mediana, profesor, 45. W ya sabemos que vale 10. El ancho, el N vale 50. El FI menos 1 lo calculamos al toque, profesor. Ahí está el límite inferior. Es este acá, ¿no? 4 más 6, 10. Y el FI minúscula es 30. Así que reemplazamos. Sería el límite inferior, que sería 45, más W10 por 50 entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase premediana, que es 10, entre 30, que es el FI, ¿no? Entre 30. Y bueno, solamente es cuestión de operar. Profesor, 50 entre 2, 25.
25 menos 10, 15. Entre 30, un medio. Por 10, 5. Y más 45, la mediana, profesor, sale 50. Y esa sería la respuesta a nuestro problemita número, bueno, a nuestro ejemplito aquí. Ahora, es sencillo, ¿no? Hemos aplicado la fórmula de la mediana, pero si el problema, a ver, si tú te hubieras dado cuenta desde aquí nomás que era simétrica, ya el problema sale al toque, ¿no? Porque recuerda la propiedad que hemos visto hace un ratito, ¿no? Que cuando es una distribución simétrica unimodal, como en este caso solamente hay una moda que es 30, la media es igual a la mediana, es igual a la moda y ambos son iguales a la marca de clase, ¿te acuerdas o no? Y la marca de clase viene a ser, bueno, la marca de clase de la clase, ¿no es cierto? De la clase mediana, de la clase intermedia. 45 más 55, 100 entre 2, 50. Ahí está. Mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido, de hecho que sí. Pero bueno, para que veas que también se puede calcular de esta manera. De la manera operando, como se dice. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Bueno, es un pequeño ejemplito, pues, de cómo nos podría venir, ¿no? A mí me encantaría, de verdad, y no lo digo de mala onda, que vengan estos tipos de problemas, ¿no? Pero con valores un poquito sencillos, ¿no? Bueno, estos son valores sencillos, ¿no? Valores, números bonitos, números que no son tan difíciles. Quizás la única multiplicación que te puede costar es esta de aquí, porque es un número decimal, ¿no es cierto? Porque es un número decimal, pero lo puedes manejar bien, ¿no? Porque después las operaciones de aquí son sencillas. El único problema en sí sería pues que te acuerdes la fórmula, porque uno imagina que ya a esta altura, ¿no es cierto? Tú que estás en ciclo semestral y todo lo demás, todo lo que siempre te dicen, ya sabes, no deberías tener problemas en llenado de tablas, ¿no es cierto? Sí, no deberías tener problemas en llenado de tablas. Bueno, chicos, esta es toda la parte teórica que hemos visto el día de hoy. En la parte de complemento vamos a pasar a ver lo que es los problemitas, que bueno, como hicimos la vez pasada, aquí lo tengo para resolver en vivo porque bueno, alteramos los cuadros y todo lo demás, ¿no? Entonces, mejor lo hacemos así. Entonces, mientras voy instalando la tableta, por favor, vamos resolviendo. Sí, me imagino que ya verás por ahí que sos resuelto algunos de ellos. Como siempre, te voy a pedir claves. Y bueno, voy a instalar la tableta, dame un par de minutitos. Sí, mientras la coloco y todo lo demás. Muy bien, creo que ya estamos para empezar. A ver, aquí en el acomodo final. Ya está. Muy bien, ¿tenemos clave para este problemita número 1, muchachos?
¿Alguien por ahí lo ha llegado a resolver? Casita me dice por aquí Emerson. A ver, vamos a ver. Dice aquí. Las edades de 5 personas son números enteros positivos. Se observa que su mediana y moda son iguales a 9. Calcule la máxima edad que podría tener uno de ellos si su media es 12,2. A ver. eh, Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Sean las edades ordenadas, ¿no es cierto? O bueno, vamos a decir de frente, mejor dicho, ordenando las edades. Claro, recuerda que las edades hay que ordenarlas eh, para poder calcular la media, ¿no es cierto? Bueno, más que la media, la mediana y la moda, ¿no? La media es un poco más sencillo, pero la moda también, ordenadas, pero la mediana sí es obligatorio, ¿no? Y bueno, como siempre hago yo, lo represento pues como si fueran rayitas, ¿no es cierto? Las 5 edades sin ningún problema. Y bueno, me doy cuenta también de que, a ver, los datos son los siguientes, ¿no? La mediana es 9, la moda también es 9 y la media es igual a 12,2, dice, ¿no? Entonces, bueno, como la mediana es 9, no hay ningún reparo en decir que el número central es 9, ¿no es cierto? Ahora, que la moda sea 9 significa de que tiene que haber por lo menos un 9 más, por lo menos un 9 más. No sé si habrán dos o más, ¿no? Pero luego el problema me está pidiendo a mí la máxima edad que podría tener uno de ellos. Esta edad aquí tiene que ser máxima. Entonces, para que esta sea máxima, las demás tienen que ser mínimas. Recuerda que de aquí para la derecha todos tienen que ser mayores o iguales que 9 y de aquí para la izquierda todos tienen que ser menores o iguales que 9. Así que como ellas dos tienen que ser mínimas, esa es la idea, entonces, profe, de arranque, sin temor a equivocarme, 1 y 2. Ahora, hay una razón por la cual le pongo 1 y 2 y no le pongo 1 y 1. ¿Por qué? Porque no me queda otra de que esta también sea mínima y tenga que ser 9. ¿Estamos bien, profesor? ¿Por qué 9? Porque tiene que ser mayor o igual que 9. ¿No ves que el 9 es el término central? Entonces, yo no le puedo poner 1 y 1. ¿Por qué? Porque sería bimodal. Y el problema no te dice que es bimodal, te dice de que la moda es 9, ¿no? Si te dice que la moda es 9, obviamente tiene solamente una moda, es unimodal. Y bueno, profesor, una vez que hemos colocado eso, decimos que por dato del problema, la media es 12,2. ¿Cómo se calcula la media, profesor? La media se calcula simplemente sumando todos los elementos, 1 más 2 más 9 y más a máximo, todo esto dividido entre 5, porque son 5 edades. Esto tiene que ser igual a 12,2. Bueno, operamos todo. 18 y 2, 20 y 1, 21, más a máximo tiene que ser igual a, bueno, cuando pasa a multiplicar me va a quedar 61, ¿no es cierto? Paso a restarle 21 y me queda que la edad máxima que puede tomar una de ellas es 40. Y esa sería la respuesta a nuestra problemita número 1. Casita, muy bien. Así es, Patricia. Muy bien, Emerson. Casita, la respuesta a nuestro problemita número 1. Problemita número 2, muchachos. Da la siguiente distribución de frecuencias de un cierto número de alumnos, como ves ahí. Ahí tengo, bueno, las notas, ¿no es cierto? El FI, el HI, determina la nota promedio, se sabe que los intervalos tienen ancho de clase común y que la nota mínima fue 4, dice, ¿no? A ver, si la nota mínima fue 4, profesor, sí o sí aquí va 4, ¿no? Nuestro primer objetivo tiene que ser el cálculo de X, obviamente, ¿no? Que es la primera variable que aparece en todos lados. Eh, y bueno, que lo calculamos rápidamente porque hay que recordar que la suma de los HI tiene que darme 1, ¿no? Eso es dato, bueno, eso es teoría, ¿no es cierto? Entonces, profe, dentro de lo que es la solución, hay que recordar que la suma de los HI tiene que ser igual a 1. Y bueno, la suma de los HI, profesor, viene a ser 2 entre X, más 4 entre X, más 6 entre X, y más 8 entre X. Y eso tiene que ser igual a 1. Hacemos suma de fracciones homogéneas, ¿no es cierto? Arriba sale 20. 20 entre X es igual a 1, y bueno, claramente X vale 20, ¿no? Bacán. Eso quiere decir que el último intervalo es 20, ¿no? Y esto también es una gran ventaja, porque ya puedo calcular el W y por ahí llenar todo lo que es la parte de aquí. Especialmente porque me pide la nota promedio, ¿no? Lo segundo que también tendríamos que darnos cuenta es que como el HI es el doble, el triple y el cuádruple del primero, ¿no es cierto? Si te percatas, ¿no es cierto?
Este es 2 entre x, 4 entre x, que es el doble, 6 entre x, que es el doble, y 8 entre x, el triple, perdón, y 8 entre x, que es el cuádruple. Entonces lo mismo tiene que pasar en el FI. Esto que sale 20, el primero, el segundo es el doble, 40, el tercero es el triple, que es 60, y el último es el cuádruple, que viene a ser 80. ¿Estamos bien? Y esto hace un total de 200 datos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Porque se cumple la misma proporción, ¿no? Ahora calculemos el ancho de clase para poder calcular los intervalos, ¿no? Recordemos que el ancho de clase, que es W, se calcula como R sobre K. El rango, que es la diferencia del último valor 20 menos el primero, que es 4, entre el número de intervalos, que es 4. 20 menos 4 es 16 y 16 entre 4 pues es 4. ¿Esto qué quiere decir? Que los intervalos van de 4 en 4. Y lo podemos llenar, ¿no? 4, 8, 8, 12, 12, 16 y 16 y 20. Y ya está. El problema te pide a ti calcular la media, bueno, el promedio, ¿no? Y la nota promedio, profesor, es simplemente, bueno, tenemos que calcular la marca de clase, ¿no? Porque viene a ser como la suma de los SIFI, ¿no es cierto? Entonces podemos rehacer el cuadro por aquí con los intervalos, ¿no? De 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 20. Calcular las marcas de clase, que viene a ser el promedio, el primero 4 más 8, 2 entre 2, 6, y luego hay que aumentarle, de 4 en 4, ¿no es cierto? De 4 en 4, porque la marca de clase, el ancho de clase es constante, ¿no? 6, 10, 14 y 18, para que no estés haciendo, pues, para que no estés haciendo a cada rato la semisuma, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien. Y ahora el FI, que ya lo tenemos de dato, 20, 40, 60 y 80, que los hemos calculado. Y ahora, en una nueva columna, hacemos los SIFI, ¿no? Es lo que se recomienda, para trabajar un poquito más ordenado. Y multiplicamos la marca de clase por las frecuencias. 6 por 20, 120. 10 por 40, 400. 14 por 60, 840. Sí, ¿no? Sí. Y 18 por 80, 8 por 8, 64 lleva 6, 8 y 6, 14, 1440. Y bueno, ya está. Porque sumamos todo aquí y sumamos todo aquí, aunque obviamente esta suma sale 200. ¿Sí? Y hay que sumar. Y bueno, hay que sumar. A ver, 120 y 400 es 520. 840 y 1440 es 80, 8 y 4, 22. ¿Saldría 2800? Sí, ¿no? Así es, 2800. Y bueno, ya salió. Porque recuerda que la media, vamos un poquito por acá, recordemos que la media se calcula como la sumatoria de los SIFI entre n, ¿no? Y bueno, los SIFI vienen a ser 2800 y entre 200, bueno, a la hora de dividir pues me sale 14, ¿no? Y ya está. Esa es la respuesta a nuestro problemita número 2. Besito, ¿no? Problema muy bonito, un problema de cálculo de media en tabla, ¿sí? Para datos agrupados. Y que bueno, lo único que teníamos que hacer era completar el cuadro nada más, ¿no? Una vez que completemos el cuadro, a partir de ahí ya todo es mucho más sencillo para resolver. Muy bien, muy bien. Seguimos. Problemita número 3. Me dice lo siguiente, mira. Se hizo el análisis de las notas de matemáticas de un colegio y se hizo la siguiente distribución. Calcule la nota promedio. Muchachos, te hago una preguntita. ¿Qué gráfica tenemos aquí? A ver si la reconoces. Analiza los elementos que tienes y dime, ¿cuál es la gráfica de negro que tienes ahí si quieres? ¿La reconoces o no la reconoces? Esas líneas de negro forman una gráfica. ¿Cómo se llama esa gráfica? ¿Alguien por ahí la reconoce?
¿Nadie? Bueno, esta es una ojiva, ¿sí? Es una ojiva, chicos. Profesor, ¿y cómo sabe que es una ojiva? ¿Por las rayitas? Bueno, puede ser, pero en realidad es porque este FI es la frecuencia absoluta mayúscula, ¿no? Este aquí. Gracias a esto yo puedo reconocer de que esto es una ojiva. Ahora, lo que normalmente le decimos a los alumnos es que cuando tienes una ojiva, si tienes problemas, por ejemplo, con diferenciar las cosas, lo que se te recomienda es completar el cuadro con los rectangulitos, ¿no es cierto? Para que tengas pues tu diagrama escalonado, ¿no? Este es un diagrama escalonado. Es un diagrama escalonado. Tienes que darte cuenta que es un diagrama escalonado. Ahora, como lo que yo quiero es calcular la nota promedio, que es la media, ¿no es cierto? La media en el escalonado no se calcula, pues, ¿no? Se puede calcular en el histograma, pero pasarle el diagrama escalonado al histograma mucha cosa. Mejor pasarlo al cuadro, ¿no? Decimos aquí, completamos el cuadro. O reconstruimos el cuadro, mejor dicho, ¿no? Uy, escrito aquí. Vamos a, así, la rayita. Vamos a reconstruir el cuadro. Decimos ahí, reconstruyendo el cuadro. Entonces, en el cuadro tengo intervalos que sí los conozco, ¿no? El primero es de 0 a 4, el segundo es de 4 a 8, el tercero es de 8 a 12 y el cuarto es de 12 a 20. Y mira, tienen esta curiosidad, ¿no? Que no tienen el mismo ancho de clase, porque aquí va de 4 en 4 y luego al final va en 8, ¿no? Pero no hay problema. Necesitamos la marca de clase, que obviamente es la semisuma, y acá sí hay que operar. 0 más 4, 4 y entre 2, 2. 2, 8 entre 4, 12 y entre 2, 6. 2 entre 12 más 8, 20 y entre 2, 10. Pero aquí es donde cambia, ¿no? 12 más 20, 32 y entre 2, 16. No es más 4, ¿no? Al final es más 6. Muy bien. Luego necesitamos la frecuencia absoluta simple. Y acá viene el punto. Porque estos valores que tengo aquí son frecuencias absolutas acumuladas, las mayúsculas. Estas mayúsculas son el primero 10, el segundo es 20, el tercero es 35 y el último viene a ser 50. Y con estos valores completamos los numeritos que van a ir acá en el FI. El primer valor es el mismo, 10. Luego hay que hacer serruchito, ¿no es cierto? Por serruchito, profesor, este valor vale 10 también. 10 más 10, 20. Una vez más, por serruchito, profesor, este valor es 15. Y finalmente, pues por serruchito, otra vez aquí, el último valor también vale 15, ¿no? Muy bien. Entonces, como te piden la nota promedio, se recomienda hacer la columna del SIFI. Y en la columna del SIFI, pues multiplicamos marca de clase por FI. 2 por 10, 20. 6 por 10, 60. 10 por 15, 150. Y 16 por 15, 240. Y luego sumamos para calcular primero el tamaño de la muestra, que es bastante obvio, 50, y luego para calcular los SIFI, ¿no? Esto vale 50. Y bueno, acá hay que sumar, ¿no? 80, bueno, 60 y 240 es 300, 450, 470. Sí, así es. Y bueno, profesor, recordar de que la media se calcula como la sumatoria de los SIFI entre n. Y la sumatoria de los SIFI lo he hecho aquí al costadito, ¿no? 470. Entre n, que vale 50. Y 470 entre 50, profesor, 9,4, ¿no? Que sería la respuesta a nuestro problemita número 3. Avioncito. 9,4. Entonces, de esta manera hemos calculado pues el valor de la nota promedio. Entonces, mira cómo hemos pasado este diagrama escalonado en el cual me daban a mi dato ojiva, le hemos pasado un cuadro para que sea un poquito más sencillo y hemos resuelto pues, bueno, hemos realizado el cálculo de la media a través del cuadro, a través de lo que ya sabemos, ¿no? Nos guiamos de los datos que tenemos y comenzamos a calcular pues los datos que me faltaban, ¿no? Por eso nosotros hemos hecho tantas veces pues lo que es el llenado de cuadro. Muy bien. Siguiente problemita número 4, que dice lo siguiente.
El problemita número 4 dice lo siguiente. Los gastos en pasajes semanales, solución, de 4 hermanos son números enteros y tienen como mediana 9, como media aritmética 8 y como moda 9. Calcule la menor varianza. A ver, son 4 hermanos, profesor. A ver, vamos a decir acá primero. Ordenando los datos de menor a mayor. De menor a mayor. Tengo lo siguiente. Ahí va un dato. Por aquí va el otro. Ya. Ahora, además el problema te dice de que la mediana es 9. La media es 8. Y la moda también es 9. Muy bien. Y bueno, muchachos, ya sabemos que la mediana, que viene a ser la semisuma de todos los valores de aquí, tiene que ser igual a 9, ¿no? Pero además la moda también vale 9, entonces creo que no hay ninguna duda de que tiene que ser 9 y 9. No hay de otra, porque la mediana es igual a la moda y es igual a 9. De aquí para la izquierda, números menores que 9, y de aquí para la derecha, números mayores o iguales que 9, ¿no es cierto? Entonces le voy a colocar A y B, que no puedo hacerlo de otra manera. Y el problema te da de dato de que la media es igual a 8. ¿Cómo calculamos la media, profesor? La suma de todos los datos, A más 9 más 9 más B, entre 4. Y todo esto va a ser igual a 9. A 9 no, igual a 8, ¿no? Bueno, operamos un poquito. Y me queda que A más B más 18 es igual a 32, con lo que A más B es igual a 14. Y ya está. Ahora, que A más B sea 14, siendo A menor o igual que 9 y B mayor o igual que 9, tiene unas cuantas opciones nomás. Por ejemplo, tiene 1 y 13, 2 y 12, 3 y 11, 4 y 10 y 5 y 9, ¿no? Porque el siguiente vendría a ser 6 y 7, pero B no puede ser menor que 7, menor que 8, menor que 9, pues, ¿no? Sería 6 y 8. A6 y B8 no puede ser porque B tiene que ser mayor o igual que 9. Muchachos, son 5 respuestas y con los 5 valores tengo varianzas diferentes. La pregunta es, calcule la menor varianza. Muchachos, te hago una pregunta. ¿Cuál de las 5 soluciones sin necesidad de resolver todos tiene menor varianza? ¿Cuál de las 5 soluciones, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, o qué valores de ahí ve, tiene menor varianza? A ver si me respondes por el chat, por favor. ¿Cuál de las 5 soluciones tiene la menor varianza? Porque no voy a hacer todas, pues. Ya hemos visto en la teoría, muchachos, cuál es el significado que tenga menor varianza. 5 y 9 me dice Patricia, 11 y 3 me dice Emerson. A ver, ¿qué significa que tenga menor varianza, profesor? Que tenga menor varianza. ¿Cómo interpretamos que tenga menor varianza? Si yo te digo, sí, mira, estos datos tienen menor varianza, ¿qué significa? O sea, matemáticamente es que el número sea menor, ya bacán. Pero sin calcularlos, a través de los conceptos que hemos visto, yo digo que una distribución tiene menor varianza porque los valores tienen más homogeneidad, son más homogéneos, menos dispersos, ¿no es cierto? Si yo quiero que la varianza sea mínima con respecto a los gastos semanales, necesito que los datos estén más pegaditos, más cercanos. De esa manera, pues tienen menor varianza, muchachos. ¿Y eso con qué números pasa? ¿Con qué solución pasa? ¿Con el 1,13? No, pues pasa con el 5 y con el, pasa con el 5 y con el 9, ¿no es cierto? Entonces, profesor, esta tiene que ser la, el valor, ¿no? 5 y 9. Eso es ahí. ¿Por qué? Menor varianza, pues, ¿no? Menor varianza. Menor varianza, ¿no?
Y bueno, hay que calcular ahora la varianza, ¿no? ¿Cómo calculamos la varianza, profesor? Bueno, recordemos que la varianza se calcula como la suma de los datos elevados al cuadrado entre el tamaño de la muestra menos la media elevado al cuadrado. Y bueno, hay que operar. Los datos son a, que es 5 elevado al cuadrado, más b, que es 9 al cuadrado, más 9 al cuadrado, y más b, que también es 9 al cuadrado, ¿no? Entre 4, porque solamente son 4 datos, y a todo esto hay que restarle la media, que afortunadamente es dato 8, elevado al cuadrado. Bueno, 5 al cuadrado es 25, 9 al cuadrado es 81 y por 3, 243. 8, 6, 2, 2, 6, 8, entre 4 menos 64. 2, 6, 8 es entre 4 y 67, y menos 64, 3, profesor. Esa sería la respuesta a nuestro problemita número 4. Dedito. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, mira, sin necesidad de hacer tanto cálculo, hemos calculado que la varianza vale 3, simplemente pues porque, o bueno, los valores de A y de B son 5 y 9, porque la varianza es mínima, ¿no? Sí, la varianza es mínima. Claro, porque la varianza es mínima cuando los valores estén más cercanos, ¿no? Así es. Esa sería pues la solución a nuestro problemita número 4. Muy bien. Pasamos a nuestro problemita número 5, que dice lo siguiente. 10 lotes de 100 artefactos fueron probados. El resultado de esta prueba está en la siguiente tabla. En la siguiente tabla tienes ahí solución. Tienes ahí los lotes, lote 1 hasta el lote 10, ¿no? Son 10 lotes. Y la cantidad de artefactos defectuosos por cada lote, ¿no? Me piden a mí determinar el promedio de artefactos defectuosos por lote. Bueno, es un promedio ponderado nomás, ¿no? Porque estos son datos no agrupados. Aquí hay 3 lotes, aquí hay 2 lotes, aquí también hay 3 y aquí hay 2 lotes, ¿no? Y bueno, profesor, el promedio de artefactos defectuosos por lotes va a ser el total de defectuosos entre el total de lotes, pues, ¿no? Porque es por lote, pues, ¿no? El total de lotes. Y bueno, ya está. Entonces, la media va a ser igual a, profesor, arriba, ¿qué cosa va a ir? Bueno, acá arriba sería 3 por 2, más 2 por 5, más 3 por 7, y más 2 por 2. Y todo entre el total de lotes que, bueno, ya sabemos que vale 10, ¿no? Son 10 lotes. Bueno, operamos arriba, 6 más 10 más 21 y más 24 entre 10, ¿no? A ver, 6 más 24 es 30, 30 más 10 40 y más 21 61, ¿no? Y 61 entre 10, bueno, el promedio sale, profesor, 6,1, ¿no? Respuesta a nuestro problemita número 5, avioncito. ¿Sí? Esa sería la respuesta a nuestro problemita número 5, avioncito. Bacán. Muy bien. Problemita número 6. Sencillo el problema 5, ¿no? Problema 6, a ver. ¿Qué me dice aquí el problema 6? Dice, dada la siguiente distribución de frecuencias de las edades de un cierto número de alumnos, ahí están las edades, la frecuencia del HI, determine la suma de la mediana y la media de dichas cantidades. Bacán. A ver. Solución. A ver, profesor. Tengo que calcular la media y la mediana de las cantidades, ¿no? Entonces, hay que completar el cuadro primero. Y bueno, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Sea la cantidad, entonces el tamaño de la muestra, n, ¿no? Porque n. Porque rápidamente me doy cuenta de algo, que si el tamaño de la muestra es n, que es la suma de todo, al ser este 0,2, esto va a ser 0,2 veces n, ¿no? Porque recuerda que el F2 es igual al H2 por n, ¿no? Así que, bueno,
podemos deducir tranquilamente de que el F2 es igual a 0,2 veces n, ¿no? Que lo podemos colocar aquí. 0,2 veces n. Al igual que aquí, ¿no? De una manera bastante análoga, el F3, el F4 en realidad, es el H4 por n. Así que el F4 va a ser igual a 0,15 veces n, ¿no? Que iría aquí. Y bueno, hay que recordar ahora, muchachos, de que la suma de los FI es igual al tamaño de la muestra, ¿no? Y operamos 5 más 0,2 veces n más 6 más 0,15 veces n y más 2 tiene que ser igual a n. 6 más 5, 11 y más 2, 13, más 0,35 veces n es igual a n. 13 es igual a 0,65 veces n y cuando pasa a dividir, pues n sale 20. Muy bien. Lo que tengo es el tamaño de la muestra, son 20 datos. El problema te pide la mediana y la media de dichas edades. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería completar el cuadro, ¿no es cierto? Con los valores específicos para poder calcular tanto la media como la moda, como la mediana. A ver, la media no es difícil, ¿no? La media es la más fácil de todas, pero primero ordenemos los datos, ¿no es cierto? Decimos acá, ordenando, porque los datos no están ordenados, mira, 8, 10, 9, no están ordenados, ¿no? Ordenando los datos de menor a mayor, ¿no? Sí, vamos a ordenarlo de menor a mayor. Entonces, el menor de todos, las edades, primero es 8, luego viene 9, luego viene 10, luego viene 14 y recién viene 16. Ahora sí, el FI, que es el que me interesa. El primero es 5. El segundo vendría a ser 0,2n, ¿no? Pero 0,2 por 20, pues no es 40. Pues, es 40, no, 4. Pues. Saldría 6. Aquí saldría 0,15 por 20, que es 3. Y acá sería 2, ¿no? Todo suma 20, como puedes darte cuenta. Muy bien. Y ya puedo calcular la media y la mediana, ¿no? Profesor de aquí. La media viene a ser un promedio ponderado, ¿no? ¿Promedio ponderado entre quiénes? Bueno, las edades por el FI, ¿no? 8 por 5, más 9 por 4, más 10 por 6, más 14 por 3 y más 16 por 2. Todo entre 20. Son 20 datos. Así que la media arriba va a ser, a ver, 40 más 36 más 60 más 42 y más 32. A ver, 60 y 40 es 100. 42 y 32 es 84. Y 84 y 36 es 120. ¿220? ¿Sí? Me estoy equivocando en sumar. 74, ¿no? 76, 110 es 210. Me parece raro. 210 entre 20. Esto me sale 10,5. Igual, me gustaría que por favor me corroboren la operación. 40, 36, 60, 42, 32, ¿no? 100, 74, 74, 110 y 210, ¿no? Acá. Me equivoco, por ahí me avisan, por favor. Y bueno, esto hay que... Ahora la mediana. Bueno, la mediana es un poco más sencilla, porque la mediana es simplemente el valor que está en el medio, ¿no? Y si deseas, nos podemos apoyar del FI mayúscula, ¿no? 5, 9, 15, 18 y 20. Bueno, suficiente, porque quiero el dato 10, y el dato 10 justamente está después del 9, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Algo me he equivocado, creo, porque no me sale clave. Porque la mediana sería 10. Sí, acá está mal, creo, en el N, ¿no? Sí. No, está bien, 20, ¿no? Sí, sí, 3 entre punto 65 es 20. No, eso está bien. Pero no me sale clave por alguna razón. 40 más... Ah, sí, acá me equivoqué en las frecuencias. Aquí hay un pequeño error. En la frecuencia del 9 es 6. Acá los he puesto al revés. Esto es 6 y 4. Aquí es 6 y aquí es 4. ¿No es cierto? Ahora sí. Sí, por eso no me sale clave, ya me parecía raro.
9,6 y acá es 16. Ahora sí. Es 9 por 6 y es 10 por 4. Ahora sí, a ver, sumemos de vuelta. 40, 54, 40 otra vez. 4 por 13, 42 y 16 por 2, 32, ¿no? Ahora sí. 8, 4 por 3, 12, 17 y 3, 208. Son más feo todavía. Bueno, no importa, 208. Entre 20 y 208 entre 20, pues me sale 10,4. Bueno, la mediana, que es el valor intermedio, tenemos que buscar el dato mitad, ¿no? Y el dato mitad, que aquí está mal, entonces, bueno, este es el dato final, sí está bien. El dato mitad es el dato 11 y este es 15. El dato mitad es la semisuma, ¿no? Porque son 20 datos del dato 10 y el dato 11, ¿no? La mediana viene a ser la semisuma del dato de posición 10 y el de posición 11. Pero afortunadamente para nosotros, ambos son iguales a 9. ¿Por qué? Porque cuando acaba la segunda clase, pues tengo 11 datos. Así que ambos son 9 y 9. Así que tranquilamente puedo deducir de que la mediana es igual a 9. 9 más 9 sobre 1. Y bueno, si la media es 10,4 y la mediana es igual a 9, profesor, vamos a bajar esto un poquito más. Ya podemos determinar sin ningún problema de que la suma, porque te pide la suma, ¿no? Sí, la suma de la media más la mediana vendría a ser igual a 10,4 más 9, que vendría a ser pues 19,4. Respuesta a nuestro problemita número 6, 19,4. Bueno, un problema un poquito, bueno, que nos equivocamos un poquito, ¿no? Pero que a ver, que era simplemente llenado de cuadro en una primera parte y después es el cálculo de la media como ya lo hemos sabido hacer, ¿no? Sin embargo, aquí el truco, si quieres, era darte cuenta que los datos no estaban ordenados, ¿no es cierto? Algo que pasa poco, ¿sí? Pero tienes que estar atento ante ello, ¿no? Porque normalmente nuestros datos siempre están ordenados de arriba hacia abajo, pero en este caso no, porque arranca con edad 8, luego edad 10, luego edad 9, ¿no? No están ordenados, así que hay que ordenarlos, no olvidémonos de ello. Muy bien. Problemita número 7. ¿Qué dice el problemita número 7? A ver, el problemita número 7 dice lo siguiente. Las notas obtenidas por 6 estudiantes en una prueba de matemática fueron A0B más 2, A más 1, 0, A0B, AAB, A0B más 2 y A 0. Si su mediana es 109, calcule su moda, dice, ¿no? Bueno, para el dato de la mediana, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos, ¿no? Entonces decimos aquí, ordenando los datos de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. A ver, profesor, pero todos son variables. Sí, pero todos empiezan con A, ¿no? Así que bacán. Y luego sería, el primer valor vendría a ser A0B, ¿no es cierto? Este de aquí, que es el que tiene menor valor, de hacer el primero, A0B, con su rayita, ¿no es cierto? Vamos a bajarlo una posición, el A0B. Luego seguiría el A0B más 2, ¿no? Que simplemente son dos unidades, que se repite dos veces encima, ¿no? A0B más 2, sí, sí, sí. Se repite dos veces. Ahí está el primero y ahí está el segundo. Muy bien. Luego seguiría el AA0, ¿no es cierto? El AA0. Seguimos con el AAB. Y para el final queda el A más 1, 0, ¿no? Así es. Y hemos terminado pues de ordenar. Hemos terminado de ordenar los 6 numeritos. Ahora, por dato del problema, la mediana, que es la semisuma de estos dos, tiene que ser igual a 109. A ver, muchachos. No necesito pues hacer la suma entre dos para hacer la mediana, pues, ¿no?
Porque claramente, al ser dos números que empiezan con A, y para que la semisuma me salga 109, A tiene que ser 1, pues, ¿no? No hay de otra. Profesor, yo despejo de aquí de que A tiene que ser igual a 1. Y si A vale 1, quiere decir de que este número de aquí es 110. Y bueno, si esto es 110, para que el promedio me salga 9, esto tiene que ser 108. Y por lo tanto, profesor, B vale 6. ¿Cierto? 6 más 2, 108. Ah, profesor, entonces este número de aquí es 106, este es 108, esto es 116 y esto es 120. Así es. El problema te pide la moda, y bueno, claramente moda es el valor que más se repite, y el valor que más se repite es el 108. Que vendría a ser por la respuesta a nuestro problemita número 7, casita. Muy bien. Muy bien. Problema sencillo, no tan complicado. Sí, no tan complicado. Pasamos al problemita número 8, que dice lo siguiente. Dice, de un grupo de 30 alumnos del colegio Trilce, dice acá, respecto a sus edades se tiene la siguiente información, ¿no? A ver, solución. Tenemos la siguiente información. ¿Cuál es la información? Dice, tengo las edades 14, 15, 16, 17, 4, 6 y 9 y no sé cuánto, bueno, no les sé cuánto vale y puedo calcular esto rápido. Acá encuentra la suma de la mediana y la moda de las edades. Bueno, muchachos, por dato del problema, n vale 30, pues, ¿no? Son 30 alumnos. Así que podemos calcular rápidamente el valor de F2. Recuerda que la suma de los FI tiene que ser igual a n. Así que 4 más F2 más 6 y más 9 tiene que ser igual a 30. 19 más F2 es igual a 30, con lo que F2 vendría a ser igual a 11. Y bueno, si F2 vale 11, profesor, sin temor a equivocarme, 11 coloco aquí y ya está. A ver, para calcular la mediana, perdón, y la moda, bueno, para calcular la mediana necesito el dato medio, ¿no es cierto? Así que nos apoyamos en el FI mayúscula, 4, 15, 21 y 30, ¿no? Con serruchito, ¿no? Entonces, para calcular la mediana, al ser 30 datos, necesito calcular la semisuma, que es la semisuma del dato de posición 15, de las posiciones 15 con la posición 16, que es la mitad de 30 y su consecutivo. Bueno, 15 justamente es el último valor del FI de acá, ¿no? O sea, hasta aquí es 15. Y el siguiente dato empieza el dato 16, de posición 16. Y justamente estos valores, mira, son 15 y 16, ¿no? Justo, ve. Coincidencia, ¿no? El de la posición 15 vale 15 y el de la posición 16 vale 16. Entonces, profesor, creo que es bastante obvio deducir rápidamente que la mediana es igual a 15,5. Excelente. Muy bien. Bien. R's. Muy bien. Y para la moda, bueno, la moda es simplemente el valor con mayor frecuencia, ¿no? El valor con mayor frecuencia. En este caso, la edad con mayor frecuencia, ¿no? Y la edad que tiene mayor frecuencia es, pues, 15, ¿no? Porque tiene frecuencia 11, pues, ¿no? Es mayor que cualquiera. 11 es mayor que cualquiera de las frecuencias. Así que, finalmente, profesor, hacemos mediana más moda. Va a ser la mediana, que es 15,5, más la moda, que es 15, ¿no? Y 15,5 más 15 es igual a 30. 30,5, ¿no? Ahora sí. Avión. 15,5 más 15, 30,5, ya está. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Problema sencillo, ¿no? Problemita número 9. Es un problema, mira, de varianza, ¿no? Me dice que si se sabe que la media y la varianza de los datos 3, 1, 5, 2, A, B y 11 son 5 y 10, calcule el producto de A y B. Bueno, acá está pasando más o menos lo que yo te decía, ¿no? Que si te viene un problema de ese tipo de varianza, te viene con valores pequeños, pues no de una cifra, por ahí aparece el 11, que es de 2 cifras,
para que la operación de los cuadrados no sea tan complicada, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? A ver, aquí el problema me da dos datos. Primero, a ver, los datos son 3, 1, 5, 2, A, B y 11, que obviamente no están ordenados, pero no importa. Primer dato, la media es 5. Profesor, la media es igual a 5. ¿Y cómo calculo la media? La suma de todos los datos, 3 más 1 más 5 más 2 más A más B y más 11, y todo entre 7. Esto tiene que ser igual a 5. ¿Estamos bien? Son 7 datos. Sumamos arriba, 4, 5, 9 y 2, 11, 11, 22. Más A más B es igual a 3 por 5, 35, con lo que A más B será igual a 13. ¿Acá? A más B es igual a 13, primera ecuación la vamos a llamar a esta aquí. Muy bien. Ahora vamos a calcular la varianza. Recuerda que la varianza de X, que por dato es igual a 10, se calcula como la suma de los X al cuadrado, la suma de los datos al cuadrado entre N menos la media elevado al cuadrado. O sea, profesor, ¿qué? 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más A cuadrado, más B al cuadrado y más 11 al cuadrado, entre 7 menos la media, que yo sé que por dato es 5, elevado al cuadrado es igual a 10, ¿no? Porque la varianza vale 10. Así es. Bueno, operamos un poquito arriba. Me queda 9 más 1 más 25 más 4 más A cuadrado más B cuadrado y más 121. Entre 7, 25 más 10, 35. No estoy pasando a sumar el 25. Muy bien. Operemos nuevamente. A ver, aquí arriba sale 9 más 1, 10. 25 y 4, 29. 29 y 121 es 150. 160. Más A cuadrado y más B al cuadrado es igual a 245. Sí, ¿no es cierto? Sí, entonces A cuadrado más B al cuadrado me va a salir igual a 85. Ya está, segunda ecuación. Ahora solamente tengo que encontrar, a ver, yo no sé si habrán dos valores enteros que sumados me den 13 y la suma de sus cuadrados me dé 85. Puede ser, pero si no los hay, hay que calcular el producto. Y bueno, el producto es simplemente elevando al cuadrado este, ¿no es cierto? Porque se forma binomio al cuadrado. Pero sí los hay, ¿no? 7 y 6 puede ser, 49 y 36 sí, ¿no? 85. Entonces, profesor, deduzco de aquí rápidamente. Vamos a bajar esto un poquito. Deduzco aquí rápidamente, profesor, de que A vale 6 y B vale 5. Puede ser al revés, también no hay ningún problema. Perdón, 5 no. 7 y 6 es, ¿no? 7 más 6, 13, 49 más 36, 85. Por lo tanto, A por B viene a ser igual a 42, ¿no? Que es lo que el problema me pedía. El producto de los números de A por B, ¿no? 42. Excelente. Bueno, este problemita número 10, bueno, es un problema de varianza, ¿no? El 9, que no es tan complicado, solamente es operar. Son valores pequeños, se nos hace sencillo operar, multiplicar, y eso es lo que más o menos te decía en la teoría, ¿no? Que cuando tengo valores pequeños es más manejable, es mucho mejor, es tranquilo trabajar, ¿no? Y si nos viene algo con varianza, seguramente nos va a venir pues algo relacionado a un problema de ese tipo, ¿no? Muy bien. Veamos este problemita número 10 que dice lo siguiente. La tabla muestra las edades de 80 alumnos de un colegio. De un colegio, ¿no? Como aparece ahí, me piden a mí calcular la media de las edades. Bueno, ya sabemos, ¿no? Pero la media hay que hallar bueno, el FI, ¿no es cierto? Bueno, hay que completarlo. Son 80 alumnos, así que el tamaño de la muestra es 80. Y bueno, completamos el cuadro de una manera bastante rápida, ¿no, profesor? El, el F1 es igual al H1 por N, o sea, 25 por 80. 0,25 es un cuarto de 80 es 20, ¿no? Ahí está. El F2, profesor, bueno, el F2 es 8, el F3. El F3 es H3 por N, que vendría a ser pues H3 0,20 por 80, que es 16.
Ahí está. No sé, pero el F5 sí. El F5 es el H5 por N. Y el H5 vendría a ser 0,35 por 80. Y esto sale 24 y 4, 28. Bueno, calculamos rápidamente el F4, porque hay que recordar que la suma de los FI es igual a N, ¿no? Sumamos, profesor, 20 más 8 más 16 más F4 y más 28 es igual a 80. Acá sale 8 y 6, 14, 24, ¿no? 24 y 28, 52, más 20, 72. Así que el F4 vale 8. Acá. Y ya está, ¿no? Es más, ¿qué se hace para calcular la media? Se recomienda hacer una nueva columna de los SIFI, ¿no? Y multiplicamos 12 por 20, 220. Ah, bueno, en realidad esto no es datos agrupados, ¿no? Entonces no tengo que hacer nada. Es simplemente aplicar la fórmula del promedio ponderado nomás, ¿no? Entonces, profe, la media va a ser igual a... Ese que eran datos agrupados. Operamos nomás, ¿no? Sería 12 por 20. Ojo que si quieres haces una nueva columna, ¿no? Y colocas 12 por 20, 13 por 8. Yo lo voy a hacer de frente. 14 por 16. 15 por 8. 16 por 28. Y abajo entre, obviamente, 80, que es el total de los datos, ¿no? Bueno, vamos a operar un poquito. Vamos a operar un poquito. La media acá va a ser igual a ver, 12 por 20, 240. 13 por 8, 104, ¿cierto? Así es. 14 por 16, 224. 15 por 8, 120. 16 por 28, 488. Sí, 448. Entre 80. Y bueno, hay que sumar todo esto, ¿no? Y sumamos nomás, muchachos caballeros. A ver, 240 más 104 es 344. 224 y 120 es 344 también. Sí, ¿no? Y 448. 16 llevas una, 12 y una 13 llevas una, 11, 36 entre 80. Y 11, 36 entre 80, si es que es sumado bien, debería salir clave sin ningún problema. 14,2, que sería pues casita la solución a nuestro problemita número 10, ¿no es cierto? A nuestro problemita número 10, 14,2. Entonces era un problemita que, bueno, no era tan complicado, de los clásicos ya que estamos haciendo, ¿sí? Para el cálculo de lo que es la media. Y bueno, vamos a cerrar con este problema 11, que me dice lo siguiente, ¿no? Calcule la suma de los cuadrados de un conjunto de datos, te pide a ti la suma de los cuadrados de los datos, sabiendo que, bueno, son 10 datos, así que n igual a 10, sabiendo que su media es igual a 25 y que su desviación estándar es igual a 7. Y justamente por ello empiezo, ¿no? Porque si la desviación estándar es igual a 7, recuerda que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, si la raíz cuadrada de la varianza es 7, la varianza vale 49. Y hay que recordar que la varianza, muchachos, se calcula como la sumatoria de los cuadrados de los datos entre el tamaño de la muestra menos la media elevado al cuadrado. Y bueno, es solamente reemplazar, ¿no es cierto? 49 es igual a la suma de los datos elevados al cuadrado, que es lo que el problema te pide, entre n, que vale 10, menos la media, que es 25, pero elevado al cuadrado. Entonces, 25 al cuadrado es 625. 625 más 49 es 674. 674 es igual a la sumatoria de los datos al cuadrado de 3. Y bueno, creo que es bastante obvio que la suma de los datos al cuadrado va a ser igual a 6740. Respuesta pues a nuestro problemita número 11, besito, ¿no? Un problema directo de lo que es desviación estándar y variación y varianza, que bueno, son uno de los problemas que nos podría venir sin tanto cálculo, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Esta sería pues la respuesta a nuestro problemita número 11. Y aquí nos vamos a quedar, chicos, porque no tenemos mucho tiempo para más. De todas maneras, yo el resto de los problemas se los voy a subir resueltos, no se preocupen por ello. En un ratito, todavía más tardecito, voy a terminar de resolverlo y se los voy a subir resuelto para que tengan el resto de soluciones, como siempre hemos hecho pues en este ciclo cuando hemos trabajado de esta manera.
Muy bien, chicos, aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Muchas gracias, pues, por haber asistido el día de hoy, ¿sí? Lo que hemos visto el día de hoy ha sido, pues, un complemento de lo que ha sido estadística respecto a, bueno, algunas cositas que hemos visto nuevas como la medida de dispersión y el cálculo de la media y de la moda en datos agrupados. Muchas gracias por haber asistido, nos vemos, pues, la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, hasta la próxima semana, chau, 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 felices fiestas.